Hola, soy Julio Cuesta y hoy vamos a hablar de la señalización en los almacenes de las concesiones de automóviles. Señalización y ubicación en el almacén. Es lo que normalmente denominamos casillero. El casillero es el espacio físico que ocupa una referencia en el almacén. Siempre debe ser el mismo y debe estar reflejado en todos los datos de la referencia. Utilizando estos sistemas, cualquier persona puede encontrar una referencia aunque no la haya colocado él. En el ejemplo vemos el dato de la referencia. Vemos que con una simple numeración sabemos dónde está colocada esa referencia en nuestro almacén. Lineales o pasillos. Son dos dígitos que nos indican el pasillo o el lineal donde se encuentra la referencia. Normalmente las estanterías están adosadas y no es muy recomendable poner más de 9 para evitar paseos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se numerarían los pasillos. Como vemos, van en zigzag hasta que cambia el tamaño de la estantería. Cuando cambia el tamaño de la estantería se considera otro pasillo. Mueble o estantería. Se recomienda un dígito, puesto que no deben existir pasillos de más de 9 metros. Se inicia numerando en sentido de lineal, es decir, donde hemos puesto el número de lineal, ahí correspondería al mueble 1. De tal forma que cuando damos la vuelta y vemos el lineal 2, que vuelve a empezar desde el 1 en sentido contrario. Numeración dentro del propio mueble. El primer dígito que vemos es el número de mueble del lineal que veíamos antes. Después numeramos cada una de las alturas que tiene el mueble y utilizaremos para ello dos dígitos. Número de mueble. Determina la posición en sentido de marcha que el mueble ocupa. Se suele utilizar un solo dígito. Altura dentro del mueble. Determina el nivel de altura dentro de ese mueble en que se encuentra la referencia. Se utilizan dos dígitos para este campo. Por tanto, si vemos casillero 11.603, estamos hablando de un producto que se encuentra en el lineal 11, en el mueble 6 dentro del lineal 11 y en la tercera altura dentro del mueble 6. Siguiendo con lo anterior, vemos número de mueble, altura del estante y ahora viene posición longitudinal dentro del estante. Normalmente esta posición indica en el sentido de marcha el lugar que ocupa la referencia dentro del propio estante. Se utiliza un dígito, ya que es muy difícil encontrar unos cajones inferiores a 10 centímetros. Existe también la posibilidad de dar un dígito para la profundidad de cada hueco. Esto nos va a determinar en qué lugar de profundidad se encuentra la referencia. Es útil para cajones de piezas pequeñas. Solamente utilizaríamos un dígito. Resumiendo lo anterior, nos encontraríamos lo siguiente: dos dígitos para los lineales o pasillos, un dígito para el mueble o la estantería, dos dígitos para la altura en la estantería, un dígito para la posición horizontal y un dígito para la profundidad. Es decir, con 7 dígitos estamos determinando exactamente la posición de cada una de las referencias. Veamos un ejemplo sobre el croquis. Imaginemos que tenemos los dos primeros dígitos que son 0,6. Está significando que la referencia está en el lineal 6. Después el siguiente dígito es un 2. Nos indica que está en el mueble 2, dentro del lineal 6. A la altura 6
a la altura 6 dentro del mueble 2, con una posición 2 dentro de la altura 6 y con una profundidad 1 dentro de la posición 2 del mueble. Este código que acabamos de diseñar se introduciría en el campo ubicación de la referencia y cada vez que tecleásemos la referencia nos saldría como un dato más. Hasta aquí el tema de la señalización de almacén, y solo me queda agradecerles la atención prestada y recordarles que para ampliar cualquiera de estas informaciones pueden visitar nuestra web o ponerse en contacto con nosotros de cualquiera de las formas posibles. Muchas gracias y hasta siempre.